Mi suegra organizó una fiesta en mi cuarto de hospital y gritó que el niño era suyo. El agotamiento después de dar a luz no era algo para lo que realmente me hubiera preparado. Todos hablan del dolor, del esfuerzo, del momento en que sostienes a tu bebé por primera vez, pero nadie realmente te dice cómo se siente después, cómo cada músculo de tu cuerpo siente que se ha rendido, cómo tu cabeza da vueltas por puro agotamiento, cómo solo quieres silencio, descanso. Y la calidez de tu recién nacido presionando contra ti. Eso era exactamente en donde estaba yo. Las enfermeras finalmente habían despejado la habitación tras la oleada inicial, dejándonos a mi esposo, Iva, y a mí, en una burbuja pacífica con nuestro hijo. Era tan pequeño, envuelto ajustadamente en su manta, sus deditos curvándose y descruzándose contra mi pecho mientras lo acunaba. Por un momento, todo se sentía perfecto, y entonces la puerta se abrió de golpe. Al principio pensé que era una enfermera, pero no. Mi suegra, Carolina, entró como si fuera dueña del lugar, con los brazos llenos de globos y regalos, sonriendo de oreja a oreja. Mi estómago se tensó de inmediato, y le dije a Iva que no quería visitas todavía, que necesitaba descansar. Él juró que lo manejaría, pero por la manera en que Carolina entró, seguida por lo que debían ser al menos 10 personas, supe que eso no había pasado. Iva apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que comenzara el aluvión. Más miembros de la familia entraron. Primos, tías, tíos, incluso un par de amigos de la familia, personas que vi solo una vez en nuestra boda y que no había vuelto a ver desde entonces. Hablaban fuerte, hacían ruidos tiernos hacia el bebé, tomaban fotografías sin preguntar y actuaban como si esto fuera una fiesta. Apenas tenía fuerzas para sentarme, mucho menos para lidiar con esto. Le lancé una mirada a Iva, pero él parecía congelado, abrumado también. Y entonces, Carolina lo empeoró todo. Juntó las manos como si fuera la anfitriona de un evento y declaró que hoy no solo era una celebración por el bebé, sino por Iva, porque este era el día en que de verdad renacía como padre. Y para conmemorar apropiadamente este momento sagrado, había traído bandejas de comida. Parpadeé sin poder creerlo mientras la veía decirle a la gente que empezaran a colocar platones de comida en mi habitación de recuperación en el hospital. El olor me revolvió aún más el estómago, ya muy delicado. Uno de los tíos de Iva hizo una broma sobre cómo Iva ya era oficialmente uno de los papás, mientras otro pariente, riendo, preguntó cuándo planeábamos tener otro gritón. Yo quería echarlos a todos y recordarles que esto no era un baby shower. Esto no era una fiesta. Acababa de dar a luz. Estaba adolorida, exhausta y sangrando, apenas podía mantenerme entera. Y aún así Carolina había decidido que este era su momento. Se mantuvo sobre mí, radiante, antes de palmearle el hombro a Iva y anunciar dramáticamente que nunca había estado más orgullosa de su hijo, que después de hoy, él era oficialmente un hombre. Ni una sola palabra sobre mí. Ni un solo reconocimiento al hecho de que fui yo quien acababa de pasar horas en trabajo de parto trayendo a este niño al mundo. Iva finalmente salió de su aturdimiento y trató de intervenir, diciéndole que realmente necesitábamos descansar y que no era momento para una reunión. Carolina se lo tomó a broma, diciendo que la unión familiar era más importante y había que atesorar este momento. Y ahí fue cuando me harté. Apreté los dientes y me obligué a sentarme. No me importaba cómo me veía. Cabello revuelto, bata de hospital, apenas podía sostenerme sentada. Miré a Carolina fijamente y le dije que esto no era una fiesta y que ella y todos los demás debían irse. Tuvo el descaro de reírse. De hecho, agitó la mano como restándole importancia y dijo que yo solo estaba emocional por el parto, que algún día se lo agradecería por hacer de esto una ocasión especial. Algo dentro de mí ardió de rabia, pero antes de que pudiera decir nada más, una de las enfermeras entró. Inmediatamente echó un vistazo a la abarrotada habitación, la comida, el ruido, y su expresión se volvió mortal. Su voz era aguda al preguntar qué estaba pasando. Preguntó cómo habíamos conseguido que aprobaran tantas visitas además de la comida. Estaba mirando a todos con severidad. Iva apenas tuvo tiempo de balbucear una respuesta antes de que la enfermera afirmara firmemente que aquella era una sala de recuperación, no un salón de fiestas, que yo era una paciente y necesitaba descanso, no una reunión social, y que todos los que no fueran mi esposo debían salir de inmediato. Hubo un largo silencio incómodo. Carolina miró a todos como esperando que alguien protestara. Nadie lo hizo. Algunos familiares murmuraron disculpas y se encaminaron a la puerta, claramente avergonzados, pero Carolina se quedó. Se giró hacia mí, con voz dolida, diciendo que no podía creer que yo fuera tan fría, que todo lo que quería era celebrar el nacimiento de su nieto y que yo estaba arruinando el momento. Apenas tenía energía para responderle. Solo la miré, agotada,
y le dije directamente que esto no se trataba de ella. Sus labios se apretaron, pero antes de que pudiera replicar, la enfermera se acercó más y preguntó si necesitaba llamar a seguridad para escoltarla afuera. Eso la hizo moverse. Resopló, murmurando que yo era una malagradecida, pero se fue en cuanto la puerta se cerró tras ella. Me dejé caer contra las almohadas. Iva se veía alterado. Finalmente, murmurando una disculpa, dijo que no se había dado cuenta de que las cosas se saldrían tanto de control y que debió detenerla antes. Yo estaba demasiado cansada para discutir. Solo le dije que quería dormir y que cuando despertara necesitaba silencio. Mi cuerpo dolía por el agotamiento, pero mi mente seguía girando, funcionando con los últimos restos de adrenalina. Iva se sentó a mi lado, frotándose la cara con ambas manos, tan abrumado como yo me sentía. Murmuró que no esperaba que las cosas llegaran tan lejos, que suponía que su madre solo pasaría a dar una felicitación y luego se iría. Lo miré sin creer lo que escuchaba. Después de todo lo que Carolina había hecho desde que comenzó mi embarazo. Los consejos no solicitados, el saltarse todos los límites, la manera en que se comportó como si este bebé fuera suyo, Iva de verdad pensaba que iba a comportarse normalmente. Tragué el resentimiento que sentía y le dije que no quería hablar más de su madre. Solo quería descansar, recuperarme, abrazar a nuestro bebé en paz. Iva asintió, la culpa marcada en su rostro. Vaciló un momento y luego tomó mi mano y la apretó. Prometió que él se encargaría de todo y que no dejaría que su madre arruinara esto para nosotros. Quería creerle. Pero yo conocía a Carolina y sabía que esto no había terminado. Unas horas después, Iva apenas había salido un momento a buscar un café cuando su teléfono comenzó a sonar en la mesa junto a la cama. Miré la pantalla. «Mamá». Lo ignoré. Un minuto después, volvió a sonar. Y otra vez. Y otra vez. Al final, tomé el teléfono, le quité el sonido y lo puse boca abajo para dejar de verlo. Pero entonces, mi propio teléfono vibró en la bandeja de mi cama. Un mensaje de Carolina. «Increíble. Después de todo lo que he hecho por ti, ¿así es como me pagas? Deberías sentirte avergonzada». No respondí. Y luego otro. «Yo solo intentaba celebrar el cumpleaños de mi nieto. Pero supongo que no te importa la familia. Esto es lo que recibo por querer estar involucrada». Y otro, «Eres tan malagradecida. Espero que entiendas lo que has hecho. Me has avergonzado frente a toda la familia». Bloqueé mi teléfono. Podía gritar al vacío todo lo que quisiera, yo no iba a jugar ese juego. Iva regresó unos minutos después, sosteniendo un vaso de jugo. Se sentó pesado en la silla a mi lado y murmuró que acababa de revisar sus mensajes. Le pregunté si por fin entendía, si por fin veía lo ridícula que estaba siendo su madre. Exhaló y asintió. Reconoció que al principio pensó que yo era demasiado dura, que quizá podríamos haberla dejado quedarse un rato. Pero después de ver sus mensajes, después de darse cuenta de que ni siquiera se disculpaba, ni consideraba haber hecho algo mal, por fin vio lo que yo llevaba meses intentando decirle. Carolina no era solo controladora, era una mujer con sentido de derecho. No le importaban los límites. No le importaba mi recuperación. Ni siquiera le importaba realmente el bebé como abuela debería hacerlo. Solo le importaba cómo lucía ella. Se disculpó. De verdad se disculpó. No solo un tibio debí detenerla, sino una disculpa real y genuina. Dijo que la llamaría para decirle que retrocediera, que si seguía así, no nos vería ni a nosotros ni al bebé por mucho tiempo. Esa noche pensé que tendríamos tranquilidad. Las enfermeras nos cambiaron a una nueva habitación de recuperación, decisión que tomaron sin que yo siquiera lo pidiera. Aparentemente, ya habían visto cosas como las de Carolina antes y no querían arriesgarse a que causara otra escena. La nueva habitación estaba en otra sección y nuestra información ahora era privada, lo que significaba que solo visitantes aprobados podían entrar. Era exactamente lo que necesitaba. Por primera vez en todo el día, sentí que por fin podía respirar. También estaba feliz de no estar en un hospital atestado en una ciudad grande. Agradecí que tuvieran habitaciones extra disponibles. Entonces, cerca de las 8 de la noche, una enfermera entró con una expresión rara en su rostro. Vaciló antes de decirme que había alguien en la recepción preguntando por nuestro número de cuarto. Sentí que el estómago se me caía. «Carolina», continuó la enfermera diciendo que la persona insistía en que era familia y que necesitaba vernos y que era una emergencia. Cuando la recepcionista se negó a darle la información, Carolina aparentemente comenzó a llorar, diciendo que le estaban manteniendo lejos de sus nietos. Apreté la mandíbula.
Pregunté si seguía ahí y la enfermera negó con la cabeza. Habían llamado a seguridad para escoltarla afuera. Quise reírme de lo ridículo de la situación. Carolina de verdad intentó forzar su entrada otra vez. Iva estaba furioso. Agarró su teléfono, la llamó y antes de que lograra decir algo, le dijo que si algún día volvía a hacer algo así, no iba a ver a su nieto para nada. Ella empezó a gritar que era la abuela, que tenía derecho a estar ahí. Iva no discutió. Solo le dijo que había perdido el privilegio de visitar comportándose como una niña mimada. Y colgó el teléfono. Lo miré, todavía procesando el hecho de que realmente le había puesto un límite. Él normalmente se congela ante los conflictos. Me miró y me dijo que hablaba en serio cada palabra. Carolina no iba a arruinar esa experiencia para nosotros. Y si quería seguir actuando así, lo único que lograría era alejarse cada vez más. Actualización. Tuve mucho sangrado y desgarro, así que tuve que quedarme en el hospital un par de días. Pensamos que eso sería el final, pero estábamos equivocados, porque un día después, Carolina lo intentó de nuevo. Esta vez, se apareció con 2 de las tías de Iva, diciendo que tenían derecho a ver al bebé. Exigió saber por qué nadie le decía dónde estábamos. Hizo un berrinche absoluto en el vestíbulo del hospital, tan ruidoso que una de las enfermeras luego me dijo que casi tuvieron que llamar a la policía. Iva ya estaba harto. Le envió su último mensaje. Has faltado el respeto completamente a nosotros, a nuestros límites y a la recuperación de mi esposa. No tienes derecho sobre este bebé. Si sigues así, no lo verás para nada. Y la bloqueó. No puedo siquiera explicar lo bien que se sintió verlo finalmente poner límites. Actualización. Por primera vez desde que di a luz, finalmente sentí que podía relajarme. Con Iva firme y el hospital haciendo cumplir estricta privacidad, Carolina no tenía manera de alcanzarnos. Pasé el día siguiente enfocada en recuperarme y en vincularme con mi bebé. Pronto iríamos a casa, pero la paz en nuestro mundo aparentemente significaba caos en el de Carolina, porque cuando se dio cuenta de que había sido completamente bloqueada, hizo lo que mejor saben hacer las personas narcisistas. Se hizo la víctima. La primera señal de que algo pasaba fue que mi teléfono comenzó a sonar sin parar. Había ignorado la mayoría de mis notificaciones desde el parto, suponiendo que solo eran buenos deseos de amigos y familia extendida. Pero cuando vi la pantalla y noté una avalancha de mensajes de los primos de Iva, se me cayó el ánimo. Curiosa, abrí uno. Y ahí estaba. Una publicación larga y dramática en Facebook de Carolina, pintándose a sí misma como la abuela dolida a la que se le había negado cruelmente acceso a su primer nieto. Escribió que después de todo lo que había hecho por Iva, luego de todos los sacrificios como madre, así le pagaban. Ni siquiera le permitieron cargar a su nieto. La habían echado del hospital como a una criminal. Después comenzó a girar una nueva narrativa. Afirmó que yo era la que manipulaba a Iva, que desde que se casó conmigo, él se volvió frío y distante con su familia, que yo lo había lavado el cerebro para que cortara con su propia madre. Y para terminar, solicitó a sus contactos de Facebook, por favor, recen por mí en este momento tan difícil. Yo solo quería estar para mi nieto, pero parece que hay gente que ya no cree en la familia. La publicación tuvo repercusión y docenas de comentarios llegaron, en su mayoría de amigas igual de dramáticas, dándole su apoyo y validando su complejo de mártir. Puse los ojos en blanco. Iva entró justo cuando yo leía la publicación. Le pasé mi teléfono y lo vi leer rápidamente. Su expresión se endureció. Murmuró que de verdad ella había perdido la razón. Le dije que no me sorprendía. Carolina siempre había sido así, poniéndose como víctima cada vez que no conseguía lo que quería. Iva exhaló y negó con la cabeza, diciendo que iba a llamar a sus primos para aclarar todo antes de que esta tontería se propagara más. No tomó mucho para que la familia empezara a elegir bandos. Algunos de los familiares de Iva, especialmente quienes conocían cómo era realmente Carolina, le mandaron mensajes de inmediato, diciéndole que ignorara sus dramatismos. Le aseguraron que nadie razonable le estaba creyendo su historia triste. Pero luego estaban los otros. Los que siempre habían caído en las manipulaciones de Carolina. Algunos empezaron a enviarle mensajes enojados a Iva. Uno de sus tíos escribió que sin importar el drama en el hospital, Iva al menos debió dejar que su madre conociera al nieto. Otro pariente me acusó de haber alejado a Iva de su propia familia. Y luego vino el colmo. La tía de Iva, hermana mayor de Carolina, le dejó un mensaje de voz lleno de decepción pasivo-agresiva. Dijo que nunca pensó que él sería el tipo de hombre que abandona a su madre, y que Carolina había estado tan emocionada por este bebé y ahora la estaba castigando manteniéndola alejada del niño.
Lo escuché en silencio. Él me miró y me dijo que ya no iba a ser amable. Si esa gente quería creerle ciegamente a Carolina, era su problema. No iba a malgastar su energía explicándose ante personas que se negaban a ver la verdad. Sonreí. ¿Pero Carolina? Ella no había terminado todavía. Más tarde esa noche, mientras amamantaba al bebé y disfrutaba un raro momento de paz, de repente golpearon la puerta de nuestra habitación de hospital. Iva y yo nos miramos, inquietos. El hospital había sido muy claro en que nadie podía visitar sin nuestra aprobación. Iva se levantó, fue a la puerta y la abrió solo lo suficiente para ver quién era. Entonces suspiró. Era un sacerdote. Parpadeé confundida mientras Iva salía al pasillo a hablar con el hombre. En susurros, solo pude captar unas pocas palabras de la conversación, pero frases como reconciliación familiar y perdón hicieron que se me subiera la presión. Iva regresó un minuto después, exhausto. Aparentemente, Carolina había enviado a un sacerdote de su iglesia a nuestra habitación del hospital. ¿Para qué? Porque pensó que una intervención de un tercero nos haría sentirnos culpables y dejarla volver a entrar. Yo ya estaba harta. Le dije a Iva que se encargara él, porque si tenía que lidiar con una payasada más, iba a perder la cabeza. Iva volvió a salir y le dijo al sacerdote, educada pero firmemente, que esto no era un problema de reconciliación familiar, que Carolina se había pasado de la raya, que había faltado el respeto a mi recuperación y que ahora estaba intentando manipular su regreso. El sacerdote, en su favor, se veía un poco avergonzado. Se disculpó por la intromisión y se fue. Iva cerró la puerta, me miró y me preguntó si estaba segura de que Carolina no estaba poseída. Porque a ese nivel solo eso lo explicaba. Me reí. Esperaba no tener que lidiar más con ella. Actualización. Después de que Iva cerró la puerta al sacerdote, de verdad pensé que ya. Pensé que Carolina finalmente aceptaría que no la íbamos a dejar atropellar nuestras vidas. Que se apartaría y buscaría a alguien más para manipular. Pero me equivoqué. Porque cuando se dio cuenta de que ya no podía manipularnos con la culpa, decidió escalar su comportamiento una vez más. Y esta vez, apuntó al único botón que sabía que me alteraría. A la mañana siguiente, una enfermera entró con una caja. Dijo que alguien la había dejado en recepción como regalo para los nuevos padres. Como no tenía remitente, el personal del hospital la revisó por seguridad antes de traerla. Dudé, mi instinto me decía que esto era cosa de Carolina. Iva solo suspiró, tomó la caja y la abrió. En cuanto vi lo que había dentro, se me congeló la sangre. Era una colección de cosas para bebé, pero no cualquier cosa de bebé. Todo tenía el nombre de Carolina bordado. Bodies, baberos, mantas, todo decía bebé Carolina, como si nuestro hijo fuera de ella. Y sobre todo, había una nota escrita a mano. Iva la tomó y la leyó en voz alta. Había escrito que nos perdonaba, que entendía que estábamos abrumados por la paternidad, y por eso habíamos reaccionado de más cortándola. Sabía que nos daríamos cuenta de cuánto necesitábamos su guía. Luego escribió la parte que me puso los pelos de punta. Había anunciado a todas sus amigas que ella iba a tener un papel activo en criar al bebé, porque, en sus palabras, este era el renacer de su hijo. Tenía derecho a estar involucrada. Cerraba con una nota presumida diciendo que ya estaba organizando la fiesta de bienvenida del bebé en su casa y que debíamos estar listos para entregarle al niño el próximo fin de semana. No podía creer lo que leía. Era un recién nacido, por el amor de Dios, y mi bebé era un niño. ¿De dónde había salido bebé Carolina? Jamás le pondría su nombre, ni siquiera siendo niña. Ya ni enojada estaba. Estaba perturbada. Carolina no solo se estaba metiendo, estaba actuando como si mi hijo fuera de su propiedad. Miré a Iva, esperando que estuviera igual de horrorizado que yo. Y lo estaba. Pero más aún, se le veía furioso. Iva siempre había sido el calmado en nuestro matrimonio. Paciente, racional, rara vez se enfadaba. Sí, un poco tímido, pero Esto fue el límite. Murmuró que ya no iba a seguir el juego. Tomó su teléfono y llamó a su madre justo ahí en la habitación del hospital. Apenas contestó, él le dijo que esto era la gota que derramaba el vaso. Le dijo que no sabía qué fantasías había fabricado en su cabeza, pero nuestro hijo no era suyo. Ella no tenía voz sobre cómo criáramos a nuestro bebé. Y después de esta locura, jamás conocería a nuestro hijo. Jamás. Carolina rompió en llanto de inmediato. Lloraba que él era cruel, que solo intentaba ayudar y que le estaba rompiendo el corazón.
Le preguntó cómo podía hacerle esto a su propia madre después de todo lo que hizo por él. Iva no cedió. Le afirmó que esto era culpa de ella, que cada acción, desde invadirnos en el hospital hasta manipular a la familia, hasta este delirio de posesión, solo probaba una cosa. No lo respetaba a él, ni a mí ni sobre todo a nuestro bebé y nuestros límites. Y si no podía hacer eso, no tendría lugar en nuestras vidas. Luego colgó. Y así, se terminó todo. Actualización. Carolina debió darse cuenta de que ya no podía manipular a Iva, porque ese mismo día, dentro de la hora, volvió a Facebook. Y esta vez, se fue a lo nuclear. Publicó un desahogo aún más largo que antes. Pero esta vez, no solo jugaba a la víctima. Ahora fingía ser la madre guerrera traicionada. Escribió que Iva había sido robado por una mujer despiadada y controladora, o sea, yo. Afirmó que solo quería participar como abuela, pero que yo había lavado el cerebro a su hijo para que creyera que ella era un monstruo. Luego soltó una frase que de verdad me hizo hervir la sangre. Dijo que yo estaba usando al bebé para castigarla, como si toda mi razón para mantener a mi hijo lejos de ella no fuera por su locura, sino porque era una esposa vengativa que la odiaba sin motivo. Y como la vez anterior, su publicación recibió muchos mensajes de apoyo de sus amigas. Pero esta vez también hubo comentarios de quienes ya empezaban a ver la verdad. Algunos de los primos de Iva comenzaron a desafiarla, preguntando exactamente qué había hecho para que Iva cortara contacto tan repentino. Uno incluso preguntó si no habría cruzado una línea que no quería admitir. Y luego vino la mejor parte. El tío de Iva, el mismo que antes había enviado un mensaje enojado apoyando a Carolina, respondió con una sola frase: acabo de hablar con Iva. Retiro todo lo que dije. Y fue glorioso. Después de esa publicación, supimos que Carolina no iba a rendirse pronto, así que tomamos las medidas finales para cerrarle el paso. La bloqueé por todos lados. Le dijimos al hospital que pusiera una alerta en nuestros registros. Si alguien intentaba acceder a información sobre mí o el bebé sin nuestro permiso, debía serle negada. Incluso hablamos con nuestro pediatra para garantizar que los registros médicos de nuestro hijo estuvieran restringidos para cualquier persona fuera de Iva y yo. No íbamos a correr riesgos. Actualización. Salir del hospital debería haber sido un alivio. Después de todo lo que Carolina había hecho, solo quería ir a casa, cerrar la puerta y por fin disfrutar de la paz de estar en mi propio espacio con mi bebé y mi esposo. Y por un tiempo, así lo sentí. Iva y yo habíamos tomado todas las precauciones para mantener a Carolina fuera de nuestras vidas. Estaba bloqueada en todos lados. El hospital estaba advertido y ya habíamos avisado a la poca gente de confianza que no íbamos a tolerar más drama. El viaje de regreso fue tranquilo y por primera vez en semanas, me permití relajarme. Iva no dejaba de preguntarme si estaba cómoda. Solo le decía que sí, porque por primera vez, lo estaba. Pero por supuesto, era demasiado bueno para durar. Porque mientras estuvimos enfocados en mantener a Carolina fuera del hospital, habíamos olvidado algo. Ella sabía dónde vivíamos, y nos estaba esperando. En cuanto llegamos a nuestro camino de entrada, supe que algo iba mal. Había globos atados al porche. Un cartel colgado en la puerta que decía bienvenido a casa, bebé. Y lo peor, Carolina estaba parada en el césped, rodeada de algunos familiares, sonriendo como si hubiera ganado. Se me cayó el ánimo. ¿Cómo supo que nos dieron de alta hoy? Iva estacionó el auto, pero no se movió por un segundo. Apretaba el volante tan fuerte que se le pusieron los nudillos blancos. Podía notar que estaba furioso. No pude ni hablar. Estaba tan cansada, tan agotada emocionalmente. Solo quería entrar. Y Carolina, con todo su descaro, nos saludaba con la mano como si de verdad creyera que íbamos a sonreír y seguirle la corriente a su fantasía. Entonces comenzó a acercarse al auto. Iva salió del asiento del conductor antes de que lograra acercarse más. No pude oír lo que le dijo al principio, pero su lenguaje corporal decía: basta. Estaba harto. Carolina se agitaba, actuando como si no entendiera por qué estaba molesto. No paraba de mirar el coche como esperando que yo saliera a darle las gracias. Me senté ahí, aferrada al portabebés, solo tratando de respirar. Quería que todo terminara. Iva regresó a mí, abrió la puerta y me preguntó si quería entrar mientras él se encargaba de ella. Asentí, porque a ese punto ya no tenía energía para más problemas. Desabroché al bebé, lo abracé contra mi pecho y salí del coche. Y Carolina, siempre la narcisista, se abalanzó como si fuera a quitarme el bebé de los brazos. Iva la frenó de inmediato. Caminé derecho a la puerta,
ignorando cualquier berrinche que estuviera haciendo detrás de mí, y entré a casa. Y en cuanto cerré la puerta, la aseguré con llave. Iva entró poco después. Lo escuché decirle algo definitivo, algo bajo y firme que no logré oír antes de que entrara y cerrara la puerta de golpe. Exhaló, se frotó la cara, y me miró diciendo, terminó. Carolina se había ido. Intentó una última jugada desesperada y cuando no le funcionó, finalmente se fue. Después de eso, hubo tranquilidad un tiempo. No sé qué le dijo él. Le pregunté, pero no quiso contarme. Iva y yo nos adaptamos a la vida con el bebé. La casa era tranquila. Pero Carolina, ella no se fue en silencio. Por supuesto, volvió a las redes sociales, y esta vez, su desborde fue aún más fuera de control. Publicó una publicación enorme, diciendo que le habíamos arrancado a su nieto, que había hecho todo por Iva toda la vida, solo para que él la abandonara. Ahora se hacía pasar por una pobre madre doliente, que había perdido a su hijo a manos de una mujer malvada y controladora, otra vez, yo. Incluso intentó buscar apoyo de otros familiares. Pero a estas alturas, la gente ya estaba cansada de sus tonterías. ¿Y sabes quién leyó su publicación? El tío de Iva. El mismo que primero estuvo de su lado, pero luego vio la locura tras verla actuar. Y esta vez no se contuvo. Comentó diciéndoles a todos que Carolina había invadido nuestro espacio en el hospital, que violó mi recuperación, e incluso quería convertir nuestra llegada a casa en un espectáculo después de que ya habíamos sido claros en que necesitábamos espacio. Le expuso directamente y le dijo que esto se lo había causado ella misma. Y ahí fue cuando la gente de verdad empezó a cambiar de bando. Los me gusta de su publicación comenzaron a desaparecer. Los apoyos y comentarios se detuvieron. En su lugar, la gente empezó a preguntar cosas. Comenzaron a sospechar que, quizás, Carolina no era la víctima que fingía ser. Y ese fue el clavo final. Iva y yo no hemos sabido nada más de Carolina desde entonces. No ha intentado comunicarse. No ha vuelto a aparecer en la casa. Es como si por fin se diera cuenta de que perdió. Y honestamente, no me importa qué haga de ahora en adelante, porque mi prioridad ya no es ella. Es mi familia. Y ahora, mi bebé está sano. Yo por fin me siento yo de nuevo. Iva y yo estamos más unidos que nunca y, lo más importante, somos felices sin ella. Mi hijo dejó embarazada a su mejor amiga. Voy a llamar a mi hijo Jaime. Él tiene una novia que llamaré María. Se conocen desde que eran niños y han sido inseparables desde entonces. Solían jugar juntos en el parque y nuestras familias son muy unidas. La mamá de María es una señora muy agradable. Es muy religiosa. Toda su familia lo es, excepto María. Pero nunca ha dejado que eso afecte nuestra amistad. Ella entiende que yo soy atea y también mi hijo, y nunca ha dicho nada malo al respecto. Hace unas semanas me quedé dormida en el sofá mientras Jaime y María estaban en la habitación de Jaime. Quiero dejar claro que yo he estado enseñándole a Jaime educación sexual y, a veces, a María, cuando necesitaba consejos de chicas que su mamá se sentía incómoda de darle. Desde pequeños les hice saber que experimentar está bien, solo que esperaran a ser mayores. Esto fue cuando tenían unos 13 años. Ahora los dos tienen 17 y la verdad no me siento del todo cómoda con que estén probando cosas, pero sé que yo también fui adolescente alguna vez. Ellos están en la preparatoria y pronto se van a graduar. De todas maneras van a tener relaciones. Tuvieron relaciones mientras yo dormía en la sala. Ambos sabían que no estaban autorizados a tener la puerta cerrada y María debía irse antes de las 11. Pero me dormí. El padre de Jaime no está en la vida de él. Se fue cuando era un niño pequeño. Así que aunque juran que usaron condón, Jaime estaba muy nervioso. Incluso me ofreció probarlo mostrándome el condón. Debo admitir que revisé su basura y parece que sí usaron y desecharon un condón. Ahora María está embarazada. Ella nunca ha querido hijos. Siempre dijo que nunca los querría, para desaprobación de su madre. Jaime tampoco es alguien de niños. Quizás algún día, pero definitivamente no ahora. Ella dice que no le puede contar a su madre ni a su padre y yo lo entiendo perfectamente. Ellos la obligarían a tener el bebé y criarlo. María ya eligió las universidades a las que quiere ir. Lleva toda la vida ahorrando para eso. No quiere un hijo. Y como se dio cuenta tan pronto, ella y Jaime se sentaron y me pidieron si podía llevarlos a una clínica de abortos si lograban la cita. Le pregunté a María si sus padres lo sabían. Ella dijo que no.
No quiere que lo sepan. Nunca quiere que lo sepan, ellos la avergonzarían. Y aunque dije que su madre es una buena mujer, puedo ver que la echarían de la casa. Así que les dije que lo pensaría. Estaría llevando a una niña que no es mía para que aborte, pero por supuesto esto también afecta la vida de mi hijo. Y la mía también. Jaime ha estado llorando cada noche por esto. ¿Qué hago? Admito que si tuviera su edad haría lo mismo. Simplemente no tengo idea. Actualización 1. Una actualización muy breve, pero los últimos días han sido agitados. Leí cada una de las 300 respuestas y todas las tomé en cuenta. Vivo en Canadá, eso debía haber mencionado. Algunos están preocupados de que vaya a la cárcel por esto y puedo decirles con seguridad que no lo haré. Dicho eso, decidí que sí la llevaré. Aquí no hay límite de edad. Solo necesita ser lo suficientemente mayor para entender los riesgos y firmar el papeleo, lo cual puede hacer. Hablé con el doctor por ella por teléfono. Ella tiene ansiedad y esto la ha estado destrozando, así que tuve que hablar por ella y dijeron que estaría ahí unas horas antes de poder volver a casa. La cita es este viernes. Como hubo una supuesta cancelación, las enfermeras fueron de gran ayuda y entendieron la situación. Le dije a la madre de María que me la llevaría este fin de semana a ver las montañas junto con Jaime y que regresaríamos el domingo. La madre de María se emocionó mucho y dijo que le haría bien. María es introvertida. Ella y Jaime disfrutan jugar videojuegos en línea. Los dos odian acampar. Estoy completamente lista para ayudarla la noche que regresemos a mi casa. Solo debo buscar en línea y que tal vez alguno de ustedes me oriente en cómo puedo ayudarla. Sé que esto va a ser muy traumático para ella. Mi hijo lo ha estado manejando algo mejor ya que sabe con certeza que se hará el aborto. Aún está preocupado y es muy solidario con ella, lo cual no podría enorgullecerme más. Esto claramente los ha unido. Casi no hay día que no se vean. En cuanto termine todo esto, pienso hablar con el orientador en su escuela. No les voy a contar la situación. Solo quiero saber la regla de confidencialidad. No estoy segura si María podrá hablar con ellos sin que vayan a contarle a sus padres. Si de verdad no van a contarle nada a los padres, y haré que me firmen un contrato o algo así, lo juro. Entonces va a pasar tiempo con ellos. No tengo capacitación para algo así, y sé que va a necesitar todo el apoyo que pueda. Les actualizaré después de la cita si quieren o si ocurre algo malo, Dios no lo quiera. Gracias a todos ustedes por su ayuda y consejos. Yo sola me habría quedado paralizada. Actualización 2. Ha pasado mucho tiempo y, para ser honesta, es porque me olvidé de Reddit hasta que estaba leyendo el otro día. Pensé que debía darles una actualización a todas estas personas tan amables. Recibí muchísimos mensajes de personas en contra del aborto, pero cuando no se puede llegar a un acuerdo, no hay manera de discutir con esa gente, ¿verdad? De todas formas, sí llevé a Jaime y a María a la clínica. Bueno, más o menos. No pude llevarlos yo misma, así que los dejé en el centro comercial del centro de la ciudad, que está cerca de la clínica, y ellos caminaron hasta ahí. Fue muy emotivo y les dije que iría más tarde a recogerlos. Algunos preguntaron si iba a estar ahí y la respuesta es no. María y Jaime ya habían cumplido los 18 para el momento de la cita y, sinceramente, no creo que quisieran que estuviera ahí. En fin, soy una mamá muy preocupada. ¿Qué le voy a hacer? Terminé dando vueltas en el auto. Pasé por la clínica y afortunadamente no había manifestantes. Eso era lo que más temía. Fui de compras. Le compré a María un pantalón deportivo en tienda de descuentos. No creo poder decir el nombre real aquí. Lo llamaré así. Porque solo había traído jeans. Supuse que a lo mejor estaría algo incómoda después y no quería que anduviera en pijama todo el día. Los recogí esa noche y los llevé de regreso a casa. Los papás de María creían que estábamos acampando cerca de las montañas. Algunos adivinaron en qué provincia estoy porque mencioné las montañas y ni siquiera le enviaron mensajes. Parece que estaban ocupados en remodelaciones de la casa. De todas formas, para cuando terminó el fin de semana, María tuvo que regresar a su casa y seguía con algo de dolor, pero dijo que era soportable. Le dijo a sus papás que solo fue una intoxicación alimentaria y ni siquiera le cuestionaron. Pero ahora creo que piensan que cocino horrible. Todo ha seguido normal. No siento arrepentimiento. María está bien, y Jaime va a recibir una caja de condones en Navidad, es broma. Dijeron que serán mucho más cuidadosos y María está averiguando más opciones de anticoncepción. Todo salió mejor de lo que esperaba.
Siempre temía que la mamá de María llegara y gritara preguntando qué diablos hice, pero no pasó nada. Además, María está viendo a una terapeuta. Tiene otros problemas aparte del aborto. Tiene una depresión leve, así que está recibiendo ayuda. Dice que algún día se lo contará a sus padres, pero no pronto. No se siente cómoda. La verdad, ni yo lo creo. Supongo que todo lo que queda es seguir adelante. Gracias por toda su ayuda. En serio, la mayoría de los comentarios fueron de mucha ayuda. Gracias, Reddit. Mi prometida ayudó a mi hermano delincuente. Nunca pensé que escribiría esto, pero supongo que necesito sacarlo de mi pecho, tal vez obtener una perspectiva externa. Es una historia larga, así que abróchate el cinturón. Vengo de una familia donde las cosas no son exactamente ideales. Mi hermano y yo no llevamos una buena relación desde hace años. Y por una muy buena razón. Para comprender la gravedad de la situación, necesito dar algo de contexto sobre mi familia. Tengo un hermano mayor, Miguel, de 35, quien ha estado distanciado de nuestra familia durante la última década. Miguel tiene un largo historial de comportamiento delictivo, abuso de sustancias y manipulación hacia quienes lo rodean. Creciendo, él siempre fue la oveja negra de la familia, siempre metido en problemas. A medida que crecimos, su comportamiento solo empeoró. El historial criminal de Miguel incluye múltiples arrestos por posesión de drogas, robo y fraude. Pasó tiempo entrando y saliendo de la cárcel y cada vez que salía prometía que cambiaría de vida. Pero esas promesas siempre fueron vacías y él inevitablemente volvía a sus viejas costumbres. La gota que colmó el vaso fue cuando le robó una cantidad significativa de dinero a nuestros padres, casi llevándolos a la bancarrota en su jubilación. Tomé la decisión de sacarlo completamente de mi vida después de que una de sus estafas casi le costó la casa a mis padres. Ellos lo perdonaron, claro, porque, según ellos, después de todo era su hijo. Yo no lo hice. No podía hacerlo. Durante años no supimos nada de él y honestamente fue un alivio. Nuestras vidas eran más tranquilas y ya no teníamos que preocuparnos constantemente por qué problema nuevo podría traernos a la puerta. Avanzando algunos años, estoy comprometido con una mujer. Llamémosla Sara. Le conté toda esta historia desde el principio de nuestra relación y parecía entender la gravedad de la situación. Ella nunca me presionó para reconectarme con Miguel ni cuestionó la decisión de nuestra familia de mantenerlo a distancia. Ella fue increíblemente comprensiva respecto a mi situación familiar, o al menos eso pensaba yo. Estábamos metidos en los preparativos de la boda cuando ella empezó a mencionar el tema de mi hermano. No le di mucha importancia al principio. Ella hacía alguna que otra pregunta y yo le contaba un poco sobre él. Desde el inicio fui muy claro en que no quería que él estuviera en la boda. Ni siquiera quería que supiera de la boda. No me interesaba reabrir ese capítulo de mi vida. Mi prometida dijo que entendía y seguimos adelante. O eso pensé yo. Tuvimos una pequeña reunión familiar un par de meses antes de la boda. No tenía ningún propósito especial. Mi prometida, Sara, pensó que sería lindo que todos se reunieran antes del gran día. Parecía algo inocente, una oportunidad de ponernos al día y compartir risas y aumentar la emoción por la boda. Mis padres, algunos primos y algunos de nuestros amigos cercanos estaban ahí. Recuerdo que pensé que sería una de esas noches fáciles y casuales donde nada importante pasaría. No podía estar más equivocado. Mientras estábamos sentados alrededor de la mesa, todos bien metidos en la conversación, Sara se puso de pie. Al principio supuse que iba a decir algo sobre la boda o quizás agradecer a todos por estar ahí. No esperé que hiciera ningún anuncio importante. ¿Por qué habría de hacerlo? Ya habíamos repasado todos los detalles de la boda juntos y hasta donde yo sabía, todo estaba listo. De la nada, en medio de la cena, ella se levantó, con una expresión decidida en el rostro, y anunció a todo el grupo que había tomado una decisión. Ella iba a invitar a mi hermano distanciado, Miguel, a la boda. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Recuerdo que la miré, completamente sorprendido. La habitación quedó en silencio inmediato. Todos los demás parecían tan impactados como yo. Fue como si hubiera abierto la herida que pasé años tratando de sanar. Vi la expresión de satisfacción en su rostro, como si creyera que estaba haciendo algo noble, algo que arreglaría todo.
Ella genuinamente parecía pensar que ese era su momento para arreglar las relaciones fracturadas de mi familia con un solo gesto, como si invitara a Miguel mágicamente a arreglar todo lo roto entre nosotros. Decir que estaba en shock es quedarse corto. Mi mente daba vueltas. No solo fue a mis espaldas. Ella decidió por su cuenta deshacer años de dolorosa historia sin considerar cómo me afectaría a mí o a nuestra relación. Peor aún, ni siquiera me consultó. Mis padres, sentados frente a nosotros, se miraron pero no dijeron nada. Ellos sabían tan bien como yo cómo terminaría esto, y la tensión en la sala se podía cortar con cuchillo. Estaba claro que esto no iba a salir bien. En ese momento, solo podía pensar en todo lo que le había contado sobre el pasado de Miguel, sus tendencias manipuladoras, su historial criminal y cómo casi destruyó a mi familia con sus mentiras y engaños. Le dejé claro desde el principio que no era alguien que quisiera en mi vida, mucho menos en mi boda. Pero ahí estaba ella, ignorando completamente todo lo que le había dicho y decidiendo por ella misma lo que era mejor para nosotros y para mí. Intenté mantenerme calmado al principio, explicándole de nuevo por qué invitarlo era una pésima idea. Le expuse todo una vez más, contando cómo se había aprovechado de mis padres, casi haciéndoles perder la casa, y cómo había mentido y manipulado a todos a su alrededor. Le expliqué que no era cuestión de rencor, sino de protegerme a mí y a mi familia de más dolor. Pero Sara no lo veía así. Ella no daba marcha atrás. Argumentó que ya era tiempo de perdonar, de dejar el pasado atrás, y que yo era cruel por no darle una segunda oportunidad. Para ella, esto era un acto de compasión, una oportunidad de reunir a una familia rota. Para mí, fue imprudente y egoísta. Dijo que si no le permitía venir, tendría que reconsiderar la boda entera porque no quería casarse con alguien que no pudiera ser compasivo con su propia familia. Ese fue el momento en el que me di cuenta de lo aferrada que estaba a esa idea. Para ella, esto era ser la heroína, arreglando algo que ni entendía. Me hizo ver como el villano, el que guarda rencores, mientras ella era la salvadora tratando de enmendar lazos rotos. Intenté razonar con ella, pero no aceptaba nada de eso. En los días siguientes, las discusiones se intensificaron y quedó claro que no solo hablaba de invitar a Miguel. Ella ya había contactado con él. Llevaba semanas escribiéndose con él. Y peor aún, ya le había mandado dinero. Aparentemente, pensó que Miguel necesitaba ayuda para ponerse de pie y así poder ir a la boda. No puedo ni describir la rabia y el sentimiento de traición que sentí cuando descubrí que hizo todo a mis espaldas y tomó decisiones que afectaban directamente nuestro futuro sin consultarme siquiera. Resulta que Miguel supo manipularla perfectamente. Al principio, se mostró encantador y arrepentido, diciendo que por fin había cambiado su vida y quería enmendar las cosas. Incluso inventó una historia triste sobre cómo había estado en rehabilitación y ahora tenía un empleo estable, pero solo necesitaba un poco de ayuda financiera para venir a la boda. Sara, por supuesto, cayó en la trampa. Vio esto como su oportunidad de no solo arreglar la relación entre mi hermano y yo, sino también de ser la salvadora para él, ayudándolo a levantarse. Miguel sabía exactamente qué botones apretar. Le dijo a Sara que sentía vergüenza de hablarme directamente por todo el daño causado. Pero le aseguró que con un poco de ayuda estaría de vuelta en el buen camino. Empezó con pequeñas sumas de dinero. $50 aquí, $100 allá. Primero era para gasolina para poder reunirse con nosotros antes de la boda. Después, para ropa porque decía que no tenía nada apropiado que ponerse. Sara, siendo la persona bondadosa que es, no cuestionaba nada. A medida que pasaban las semanas, las solicitudes de Miguel crecían en frecuencia y urgencia. De repente, su auto se había descompuesto y necesitaba $500 para repararlo. Luego, de la nada, dijo que el casero amenazaba con desalojarlo porque debía renta y necesitaba $1,200 para quedarse en el apartamento. Incluso inventó una historia sobre cómo trabajaba duro para mantener a un amigo enfermo que dependía de él, usando todos los trucos para tocar la fibra sensible de Sara. Cuando Sara finalmente se dio cuenta de lo que pasaba, ya le había mandado casi $3,000. No fue hasta que las excusas de Miguel se volvieron más extrañas, como pedir dinero para pagar una deuda vieja que de repente había aparecido, que Sara empezó a cuestionar su sinceridad. Lo enfrentó. Y ahí fue cuando la actitud de Miguel cambió. Se volvió más agresivo,
culpando a Sara por no entender sus dificultades y acusándola de no preocuparse por su familia. Cuando al fin vino a pedirme ayuda, le dije que no. No iba a sacarla de ese embrollo. Le advertí desde el principio. Pero ella eligió no escuchar. Le dije que si no podía ver lo peligroso y destructivo que era mi hermano, entonces no podíamos seguir adelante con la boda. Ya no quedaba confianza. La relación se acabó. Ella intentó mucho convencerme de que podíamos arreglarlo, pero ya era demasiado tarde. Después de todas las horas que pasé explicándole a Sara cómo Miguel me había dañado emocionalmente, no me queda ni una gota de energía para volver a ese camino. No puedo casarme con alguien que cree que sabe más que yo sobre mi propia familia, que ignora mis límites por completo. Ese día cancelé el compromiso. Estoy muy conflictuado y confundido ahora, así que agradecería cualquier consejo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Soy yo el malo? Por alejarme de mi prometida porque ayudó a mi hermano fugitivo y fue estafada. Actualización 1. Han pasado algunos días desde que terminé el compromiso y las cosas siguen caóticas. Sara me ha estado enviando mensajes sin parar, intentando justificarse. Se ha disculpado repetidamente, diciendo que solo intentaba hacer lo correcto ayudando a mi hermano. Insiste en que sus intenciones eran buenas, pero está claro que todavía no entiende completamente la gravedad de lo que hizo. Ha perdido una cantidad significativa de dinero por culpa de Miguel y ahora anda intentando ver cómo recuperar su estabilidad. Al principio traté de ignorar sus mensajes. Necesitaba espacio. Pero entonces empezó a contactar también a mi familia, rogándoles que hablaran conmigo en su nombre. Mis padres, aunque devastados por todo lo que pasó, han respetado mi decisión de alejarme de ella. Ellos saben mejor que nadie de lo que es capaz mi hermano. También les dolieron las acciones de Sara. Ella reabrió heridas que habíamos trabajado tanto por sanar. Aún así, Sara no lo deja ir. Sigue mandando mensajes largos y emotivos explicando que solo quería ayudar y que no se imaginaba cuán profunda era la cuestión con Miguel. Ahora dice que también es víctima de su manipulación. Pero lo que se niega a admitir es que tomó todas estas decisiones sin consultarme nunca, sin respetar mis límites. Sigue negando el daño que causó. Esto me hace preguntarme si en verdad está arrepentida por ir contra mis deseos o si solo hace todas estas disculpas elaboradas para recuperar su dinero. Encima de esto, Sara anda contando su versión de la historia a nuestros amigos en común. Algunos de ellos me han contactado, pidiéndome que lo reconsidere. Dicen que Sara tenía buenas intenciones. Que no sabía en lo que se metía. Algunos hasta insinúan que fui demasiado duro, que en una relación debe haber perdón. Lo entiendo. Desde fuera, puede parecer que ella se equivocó por compasión. Pero ellos no conocen toda la historia. No saben lo que Miguel hizo a mi familia. Y ciertamente no entienden lo que se siente que la persona con la que ibas a casarte te traicione así. Honestamente, siento lástima por Sara. En cierto modo ha perdido más que el dinero. Ha perdido el futuro que planeábamos juntos. Pero todo esto solo me ha reafirmado que tomé la decisión correcta. La confianza lo es todo en una relación, y cuando se rompe, casi no se puede reparar. Necesitaba a alguien que respetara mis límites y confiara en mi criterio respecto a mi propia familia. Sara no lo hizo. En medio de todo esto, decidí volver a revisar la publicación original para ver los comentarios. Decir que la respuesta fue abrumadora es poco. Miles de comentarios apoyando totalmente mi decisión. Otros tantos creen que exageré. Para quienes me apoyaron, quiero dar las gracias. Sus palabras han sido una fuente de fuerza en un momento increíblemente difícil. Me recordaron que no estoy loco por protegerme de la toxicidad de mi hermano. He pasado mucho con Miguel y esas cicatrices son profundas. Agradezco cada mensaje y cada palabra de apoyo. Para quienes no estuvieron de acuerdo con mi decisión, también entiendo su posición. Quizá viéndolo desde fuera parezca que fui muy duro o que debí entender más a Sara. Pero deben entender mi lado. Solo quería dejar atrás esa parte amarga de mi vida con Miguel. Dejar el pasado atrás y construir un futuro nuevo con alguien en quien pensé que podía confiar. Pero en vez de eso, Sara lo trajo de vuelta. Reabrió viejas heridas que trabajé tanto en cerrar. No respetó mis deseos ni entendió los límites que puse para proteger a mi familia y a mí. Algunos comentarios fueron brutales. Me llamaron frío,
O me acusaron de abandonar a Sara cuando más me necesitaba. Y a esas personas les pregunto, ¿cómo reconstruyes la confianza con alguien que la rompió completamente? ¿Cómo avanzas con alguien que pone su criterio por encima de tu experiencia vivida? En estos últimos días, las cosas han escalado aún más. Sara ya no solo me contacta a mí ni a nuestros amigos. Ahora también está intentando volver a contactar a Miguel. Ni puedo describir lo frustrante que es. Parece que sigue aferrada a la fantasía de que Miguel cambiará si ella solo lo ayuda suficiente. Incluso ha insinuado la idea de intentar recuperar el dinero que le mandó. Pero conociendo a Miguel, eso nunca va a pasar. Se ha esfumado, seguro riéndose con su dinero. Para colmo, Miguel ha empezado a contactar también a mis padres. Está usando el conflicto entre Sara y yo para intentar volver a meterse en su vida, diciendo que se arrepiente de todo y que quiere arreglar las cosas. Mis padres no le creen, pero es una capa más de estrés en una situación ya explosiva. Y como si eso no bastara, me he enterado de que Sara está pensando contactar a un abogado. No sé si intentará recuperar el dinero o si solo busca cualquier cosa para salvar su reputación. De cualquier forma, es agotador. Intento avanzar, pero cada vez que siento que doy un paso adelante, algo me jala de vuelta al caos. No me arrepiento de cancelar la boda, eso lo sé seguro. Pero las secuelas son más complicadas de lo que imaginé. Ahora solo intento enfocarme en mí, sanar y ver cuáles serán mis próximos pasos. Solo sé que este capítulo con Sara terminó y es hora de empezar uno nuevo por mi cuenta. Actualización 2. Hola a todos. Han pasado algunos días desde la última actualización y las cosas han tomado un giro inesperado. Pensé que el caos con Sara y Miguel ya había llegado a su punto máximo, pero me equivoqué. Para empezar, tomé la decisión de ayudar a Sara con las cuestiones legales de la situación. Antes de que alguien saque conclusiones, no, esto no significa que la boda vuelva. Y no reconsidero terminar la relación. Esa historia ya se terminó. Ya hice las paces con eso. Pero al ver que Sara se está desmoronando, enfrentándose a este desastre financiero causado por la manipulación de Miguel, no pude quedarme mirando cómo se destruía. No soy insensible. Compartimos años juntos, y aunque me lastimó mucho, no quiero verla destruida completamente por esto. Tuvimos una conversación larga hace un par de días. Probablemente la más civilizada desde que todo estalló. Le expliqué que, aunque no me interesa retomar la relación, estaba dispuesto a ayudarla a navegar el lío legal con Miguel. Pareció aliviada, aunque aún veía en sus ojos un destello de esperanza, como si al ayudarla pudiera reconsiderar la boda. Pero fui firme. Le dije que no había vuelta atrás. La confianza entre nosotros está rota. No puedo reconstruir algo cuando se ha roto de raíz. Ella lloró. Pero esta vez creo que finalmente lo entendió. Ahora, la parte más dramática de esta actualización. Algo que de verdad no vi venir. Después de que empezamos a buscar la forma de recuperar el dinero perdido, descubrimos que Miguel había usado su información para abrir tarjetas de crédito y pedir préstamos a su nombre. Miles de dólares en deudas, todo ligado a Sara. Ella le había mandado dinero directamente, pero Miguel fue más lejos. Usó la información personal que ella le dio intentando ayudarlo para abrir una serie de cuentas sin que ella supiera. Tenía acceso a sus datos financieros y los explotó de todas las formas posibles. Cuando Sara se enteró, quedó devastada. Creo que ese fue el momento donde entendió de verdad que Miguel no solo era un hombre problemático, sino un estafador consumado que nunca tuvo intención de hacer lo correcto. La expresión de Sara cuando recibió la noticia. No puedo decir que me alegré, pero hubo una especie de confirmación retorcida. Por esto mismo fue que corté a Miguel de mi vida hace años. Siempre ha sido así. Y ningún dinero o bondad lo cambiaría. Ahora Sara busca acción legal contra Miguel, pero rastrearlo será una pesadilla. Ha desaparecido otra vez, seguro saltando entre estados con el dinero que le sacó a Sara para seguir flotando. Ella está consultando abogados por robo de identidad y fraude, pero será un proceso largo. Accedí a ayudarle con el papeleo y acompañarla a citas con sus abogados. Sé que algunos pensarán que estoy loco por hacer esto. Pero no es por tratar de arreglar nuestra relación. Es para ayudar a alguien a quien una vez quise para que salga de una situación terrible que nadie debería enfrentar. Quiero que pueda avanzar tanto como deseo avanzar yo.
Mis padres han intentado mantenerse al margen, pero están preocupados. Me dijeron que apoyan mi decisión de ayudar a Sara, pero que quede claro que Miguel ya no es bienvenido en sus vidas. Punto. Mi papá, que siempre fue el más blando con Miguel, incluso me dijo que está considerando presentar cargos él mismo por algunas cosas que Miguel les hizo hace años. Creo que por fin llegó a su límite. Y honestamente, no lo culpo. Miguel ha causado suficiente daño a todos. Es hora de poner un alto. Las cosas entre Sara y yo siguen cordiales, pero tensas. No hay tensión romántica ni nostalgia de lo que pudo ser. Ambos sabemos que la boda no se celebrará jamás. Pero ahora existe una especie de camaradería extraña. Una sensación de que estamos en la trinchera juntos, saliendo de este desastre que dejó Miguel. He puesto límites claros. Solo la ayudo con la cuestión legal. Cuando termine, cada quien por su camino. Ella parece respetarlo. Pero aún aparece un comentario o mirada que me hace preguntarme si sigue albergando esperanza de reconciliación. Por si fuera poco, he empezado a recibir mensajes extraños de Miguel. Después de desaparecer, de algún modo se ha enterado de que Sara va tras él legalmente y ahora intenta contar su propia versión. Me manda mensajes largos y confusos sobre cómo lo malinterpretan, cómo Sara exagera y cómo yo debería haberlo dejado ir a la boda. Es muy raro, y honestamente, me hace pensar si está perdiendo contacto con la realidad. Cuanto más intenta manipular la situación, más me doy cuenta de lo profundas que son sus fallas. No es solo un estafador. Hay algo muy serio mal con él, mental y emocionalmente. Bloqueé su número, pero una parte de mí está preparado para cualquier otra jugada que intente. Conociendo a Miguel, esto no termina aquí. Va a intentar otra vez. Siempre lo hace. Por ahora, me enfoco en ayudar a Sara a salir del desastre legal. Y después, se acabó. No más Miguel, no más Sara, no más drama. Necesito avanzar y poner por fin a este capítulo. Actualización 3. Ha pasado bastante desde mi última publicación, y pensé que debía una actualización. Ha ocurrido mucho desde entonces, y aunque algunas cosas han sido increíblemente estresantes, también hay una especie de resolución extraña. No sé si puedo decir que todo se resolvió perfectamente, pero al menos hay claridad ahora. Después de descubrir que Miguel abrió tarjetas de crédito y préstamos a nombre de Sara, inmediatamente consultamos con un abogado especializado en fraude y robo de identidad. Sara estaba en muy mal estado, mentalmente agotada, ansiosa y devastada. Perdió una gran suma de dinero directamente con Miguel y ahora estaba cargando con miles de dólares de deudas que ni siquiera sabía que existían. El abogado confirmó lo que temíamos. Las acciones de Miguel eran un caso claro de robo de identidad, lo cual nos daba muy buenos argumentos legales para presentar cargos. El robo de identidad es un delito grave y en nuestro estado, las penas son significativas. El abogado explicó que debíamos presentar una denuncia policial de inmediato para iniciar el proceso. Cuando lo hiciéramos, los bancos y agencias de crédito investigarían y congelarían las cuentas fraudulentas. Sara y yo pasamos horas reuniendo todas las pruebas. Estados de cuenta, mensajes de texto, correos electrónicos, cualquier cosa que mostrara un patrón de engaño por parte de Miguel. Fue agotador, pero necesario. La parte más dura fue ir a la estación de policía a hacer el reporte. Sara estaba destrozada, aún luchando por asimilar que la persona a la que intentó ayudar, alguien en quien confió, le había volteado la vida. Nos sentamos con los oficiales y les contamos todo, entregamos las pruebas. Lo tomaron en serio, lo cual fue un alivio. Nos aseguraron que iban a investigar. Y por la cantidad de dinero involucrada, Miguel podría enfrentar cargos graves. Fue una sensación extraña. Por un lado quería justicia para Sara, pero por el otro, dolía saber que mi propio hermano podría ir a prisión por esto. Pero tuve que recordarme que Miguel se lo buscó. Ha tenido demasiadas oportunidades, y esta vez no habrá escapatoria. La policía empezó a investigar, y no tardaron mucho en localizar a Miguel. Había estado en un pueblo pequeño a 2 horas de distancia, seguramente usando el dinero que robó a Sara para cubrirse. Cuando lo arrestaron, la policía me llamó y puedo decir que estaba sorprendido. Decepcionado, sí, pero no sorprendido. Miguel lleva años en ese camino y por fin le tocó enfrentar las consecuencias.
Miguel enfrenta otra vez varios cargos, incluyendo robo de identidad, fraude y falsificación. Según las leyes de Estados Unidos, las penas por robo de identidad pueden incluir fuertes multas y años de cárcel, dependiendo de la gravedad. En el caso de Miguel, por su historial criminal y la suma de dinero involucrada, podría pasar hasta 10 años en prisión. Sara está cooperando con la investigación, y las autoridades le han asegurado que no deberá pagar las deudas que Miguel generó a su nombre. Aún así debe pasar por el proceso de limpiar los registros de su crédito, pero al menos no tendrá que pagarlas. A pesar de todo esto, Sara está muy arrepentida por su parte en todo este desastre. Sé que muchos fueron duros con ella en los comentarios, y los entiendo. No los culpo porque yo me sentí igual. Lo que hizo, guardando secretos, contactando a Miguel y al final facilitándole las cosas, estuvo mal en muchos niveles. Pero verla ahora tan destrozada y arrepentida, simplemente siento un poco de compasión por ella. No actuó con malicia. Fue ingenua. Quiso creer que la gente puede cambiar, que Miguel podía cambiar. Y al tratar de hacer el bien, cometió un error terrible. Aprendió esa lección de la peor manera, y la he visto asumir la responsabilidad. Eso me lleva al siguiente punto, el futuro. Después de todo lo que pasó, he tenido mucho tiempo para pensar en mi relación con Sara. Seré honesto, cancelar la boda fue una de las decisiones más difíciles de mi vida. Pero no me arrepiento. En ese momento, fue lo correcto. Mi confianza quedó destruida, y no veía forma de seguir adelante. Pero ahora, tras ver lo mucho que se arrepiente y cómo está dispuesta a lidiar con todas las consecuencias, empiezo a pensar si todavía queda algo que pueda salvarse. En las últimas semanas, Sara y yo hemos pasado más tiempo juntos. Sobre todo por lo legal, pero también conversando, tratando de entender todo lo que pasó. Hemos tenido charlas largas y difíciles de confianza, límites y donde fallamos. He sido brutalmente honesto sobre cuánto me lastimó y ella igual de honesta sobre cuánto se arrepiente. Se ha disculpado más veces de las que recuerdo. Pero más importante, ha demostrado con hechos que entiende la gravedad de lo que hizo. Sé que quizá muchos piensen que soy muy indulgente y puede que así sea. Pero las relaciones son complicadas. Sara no es mala persona. Tomó una mala decisión. Y aunque esa decisión tuvo consecuencias graves, no estoy seguro de que sea suficiente para tirar a la basura todo lo que construimos juntos. Hemos pasado por mucho, y aunque esto haya sido el reto más grande, no significa que no podamos superarlo. Eso sí, quiero ser claro. No voy a volver a la relación ciegamente. La boda sigue cancelada, no apresuramos nada. La confianza necesita tiempo y quizá nunca volvamos a lo de antes. Pero he decidido que quiero intentarlo. Sara y yo hemos acordado ir a terapia de pareja para trabajar todos estos temas y lo haremos paso a paso. No hay fechas, no hay presión para volver a lo de antes. Si funciona, funciona. Si no, al menos sabremos que lo intentamos. Se siente como estar en un nuevo inicio y, de cierta forma, puede que no sea malo. Empezamos de cero, pero con una nueva comprensión del otro y de nuestros errores. No digo que todo será perfecto. Soy realista sobre los desafíos futuros. Pero tengo esperanza. Ahora mismo, eso basta. En cuanto a Miguel, he terminado con él. Ojalá pudiera decir que mantengo la esperanza de que cambie, pero ya tengo claro que no. Es una presencia tóxica en mi vida y ya no quiero darle el beneficio de la duda. Espero que la ley le responsabilice por lo que hizo y que algún día pueda cambiar su vida. Pero ya no es mi problema. Sara es la víctima real aquí, y aunque cometió errores, creo que su intención solo era ayudar. Eso no justifica lo que hizo, pero sí ayuda a comprender de dónde venía. Estamos en un lugar raro ahora. No comprometidos, no completamente separados, sino en un punto intermedio. Acordamos ir despacio, sanar y ver a dónde nos lleva esto. No sé qué depara el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, siento que hay un camino posible. Pase lo que pase, seguiré concentrándome en lo mejor para mí, para Sara y para nuestra sanación individual. Tal vez lo logremos, tal vez no. Pero al menos lo estamos intentando. Gracias a todos los que siguieron esta montaña rusa de historia. Su consejo y apoyo significaron mucho, aunque no siempre estuviera de acuerdo con todos. Brindo por los nuevos comienzos, sean los que sean.
Mi suegra destruyó mi vida y mi carrera para proteger a su hijo criminal. Nunca pensé que compartiría algo así en Reddit, pero aquí estamos. Mi vida se ha convertido en una pesadilla completa en las últimas semanas, todo por culpa de alguien en quien confié, yo, de 38, mi propio cuñado, Sergio, de 42. Todavía estoy tratando de procesarlo todo, pero necesito sacarme esto del pecho, y tal vez algunos de ustedes puedan darme consejos o simplemente decirme que no estoy loco por cómo estoy manejando esto. Todo empezó cuando recibí una carta del banco. Era un sobre grueso, de aspecto oficial, y el estómago se me retorció antes incluso de abrirlo. Cuando lo hice, el corazón se me cayó. Según la carta, debía $50,000 en varias tarjetas de crédito. Al principio, yo pensé que tenía que ser algún tipo de error. Siempre he sido responsable con el dinero. Pago mis cuentas a tiempo, no vivo por encima de mis posibilidades, y por supuesto que no tengo 5 tarjetas de crédito al tope que ni siquiera recuerdo haber solicitado. Llamé inmediatamente al banco, listo para decirles que habían cometido algún error. Pero después de una eternidad en espera y responder 1,000,000 de preguntas de seguridad, el representante soltó la bomba. Estas tarjetas se abrieron a tu nombre y número del Seguro Social durante los últimos 2 años. Sentí que me habían dado un puñetazo en el estómago. ¿Cómo era esto siquiera posible? Nunca solicité esas tarjetas. Jamás recibí notificaciones sobre cuentas nuevas. Nada. Ahí fue cuando me cayó el 20, alguien me había robado la identidad. Al principio, supuse que era algún estafador al azar. Tal vez mi información se filtró en una fuga de datos. O quizás caí en alguna estafa de suplantación sin darme cuenta. Pero mientras el departamento de fraude del banco investigaba más a fondo, descubrieron algo aún más aterrador. Las compras con esas tarjetas se hicieron todas localmente. Supermercados, gasolineras, incluso un PlayStation 5. Todo comprado en mi ciudad. Y fue ahí cuando las piezas empezaron a encajar. Mientras revisaba páginas y páginas de cargos, algo llamó mi atención. Una de las compras era en un taller de reparación de autos local. Reconocí el nombre porque he pasado muchas veces por ahí, pero nunca llevé mi auto ahí. Por curiosidad, llamé al taller y pregunté si tenían registro de alguna visita reciente a mi nombre. Después de idas y vueltas, confirmaron que alguien había pagado recientemente por trabajos en una camioneta Ford negra. Definitivamente no era mi vehículo. No conocía a nadie con una camioneta así. O eso pensaba. Más tarde esa noche, estaba desahogándome con mi esposa, Siena, de 35, sobre todo lo que estaba pasando. Cuando mencioné el taller de autos, fue cuando ella se quedó helada. Espera. Sergio tiene una camioneta Ford negra, dijo ella. El estómago se me retorció. Quise creer que era una simple coincidencia, pero algo no cuadraba. Empecé a armar todo en mi cabeza. Sergio había estado raro últimamente conmigo. Siempre estaba nervioso cuando yo estaba cerca y solía salirse del cuarto cada vez que llegaba. Cosas que antes parecían insignificantes, de pronto se volvieron sospechosas. Decidido a obtener respuestas, le pregunté al taller si todavía tenían las grabaciones del día de la transacción. Por suerte, sí las tenían. El encargado aceptó que fuera a verlas. Cuando vi el video, la sangre se me heló. Ahí estaba Sergio, parado en el mostrador, entregando lo que parecía ser mi tarjeta de crédito. Ya no era solo la imaginación. Pero lo que realmente lo confirmó fue cuando revisé con la tienda de electrónica cercana donde hubo otro cargo sospechoso. Por supuesto, su cámara registró a Sergio de nuevo, esta vez saliendo con un PlayStation 5 bajo el brazo. Lo enfrenté al día siguiente. Al principio, fingió no saber de lo que hablaba. Cuando mencioné el video de vigilancia, se puso pálido. Le dije que iba a la policía. Y ahí se vino abajo. Lo confesó todo. Que abrió las tarjetas, hizo los cargos e incluso falsificó mi firma en algunos documentos. Dijo que pensaba pagarlo eventualmente, pero los dos sabíamos que era mentira. Ahí fue cuando soltó que mi suegra, Andrea, de 67, había sabido todo el tiempo. Al parecer, cuando Sergio tuvo la idea, ella le dijo que estaba bien porque la familia ayuda a la familia. Escuchar eso fue casi peor que enterarme del robo.
El banco logró cancelar las tarjetas y marcar todo como fraude, pero el daño ya estaba hecho. Mi puntaje crediticio se desplomó. Y aunque técnicamente la deuda ya no era mía, todo el asunto me hizo sentir completamente vulnerado. Esto no era solo el dinero. Era la traición. Alguien en quien confiaba, me miró a los ojos durante meses mientras arruinaba mi estabilidad financiera. Cuando el banco confirmó el fraude, tuve que decidir si dejarlo pasar o presentar cargos. Si lo dejaba pasar, Sergio se iría libre y yo cargaría con las consecuencias. Si levantaba cargos, él podría terminar en la cárcel. Pero también implicaría arrastrar a la familia en un lío legal. No voy a mentir. Dudé. Una parte de mí pensó si estaba exagerando. Tal vez debía dejarlo correr por el bien de la paz familiar. Pero luego pensé en todas las formas en que esto pudo haber destruido mi vida. ¿Qué tal si el banco no me creyó? ¿Y si yo acababa con esa deuda? ¿Si él lograba destrozarme aún más antes de que me diera cuenta? Al final, decidí presentar cargos. Y ahí empezó de verdad el caos. Andrea me llamó gritando, diciéndome que estaba destruyendo la familia y que si Sergio iba a la cárcel, arruinaría su vida. Insistía en que ya había aprendido la lección y que debía perdonarlo y olvidarme. Pero el asunto es que solo aprendió porque lo atraparon. Si no lo hubiera descubierto, habría seguido haciéndolo. Luego me llamó Sergio y comenzó a gritar, así que solo le dije que no era para tanto. La cárcel es temporal. Siena ha estado en medio de todo esto y le ha sido muy duro. Me ha apoyado, pero sé que la parte emocional le parte el alma ver a su familia así. Las reuniones familiares son totalmente tensas ahora, y ya decidí que no asistiré a ninguna fiesta este año. Algunos me han dicho que debería dejarlo, que la familia es más importante que el dinero. Pero esto no era solo por dinero. Era por confianza. Era el hecho de que alguien en quien confiaba me robó a la cara. Era el hecho de que pudo haber arruinado mi crédito durante años, haciéndome imposible comprar una casa, un auto o siquiera rentar un departamento. Desde entonces, he congelado mi crédito, contratado protección contra robo de identidad y consultado a un abogado. La policía ya se involucró y el caso avanza. Mi cuñado está en pánico. Mi suegra me manipula con culpa sin parar. Y sinceramente, no me importa. Las acciones tienen consecuencias. Él tomó sus decisiones y ahora le toca enfrentar lo que venga. Actualización 1. Han pasado unos meses desde que presenté cargos contra Sergio y ha sido complicado. Sinceramente, no esperaba que todo se desmoronara como lo hizo. Pensé que la policía tomaría mi declaración, el banco respaldaría mi versión y Sergio recibiría la consecuencia que mereciera. Sabía que iba a haber tensión con mis suegros, pero subestimé lo desordenado que se pondría todo. Para empezar, el proceso legal ha sido más lento de lo que imaginaba. Después de poner la denuncia, hubo una investigación que tomó semanas. Los oficiales recogieron pruebas del banco, del taller de autos y de la tienda de electrónica. Incluso consiguieron algunos de los documentos falsificados que había firmado Sergio. Todo parecía irrefutable. Pero entonces llegó la fecha del juicio. Y ahí todo se enredó. Sergio contrató un abogado, como era de esperarse. Lo que no esperaba era la estrategia de su defensor. En vez de negar que había robado mi información, alegaron que yo le había dado permiso para abrir las tarjetas. Según su versión, yo sabía de la deuda todo el tiempo y solo acusé a Sergio por despecho cuando no pudo pagarme rápido. Me hervía la sangre. La idea de que yo permitiera que alguien acumulase $50,000 de deuda con mi nombre es absurda. Pero el abogado se armó una historia en la que yo estaba ayudando a la familia y solo me volví en contra de Sergio tras una pelea. No ayudó que Sergio tenía mensajes de texto donde me pidió dinero antes. Y aunque esos textos no tenían nada que ver, su abogado los retorció para que pareciera que teníamos algún trato financiero. El peor golpe, sin embargo, fue Andrea. Aceptó testificar a favor de Sergio. Respaldó su historia, alegando que yo sabía todo y que había accedido a ayudarlo a recuperarse. Ni siquiera me sorprendió, para ser sincero, pero igual dolió. Lo que más me sorprendió fue hasta donde estuvo dispuesta a llegar para defenderlo. Incluso dijo que yo presumía tener buen crédito y que el dinero no me haría falta. Fue como una puñalada por la espalda de nuevo.
Siena me ha apoyado en todo esto, pero puedo notar que le está afectando. Está agotada de quedar entre dos fuegos. Su hermano por un lado, su esposo por el otro. El estrés nos ha caído muy pesado. Hemos tenido discusiones, principalmente por su familia. No la culpo, pero sé que se siente culpable por estar en medio. Intentó hablar con Andrea, pero solo empeoró las cosas. Andrea sigue distorsionando la situación, diciendo cosas como, si Harvey te quisiera de verdad, no haría esto. Lo que de verdad me hizo perder la paciencia fue cómo han manipulado a Siena. En un punto, Andrea le dijo que si de verdad quería perdonar a Sergio, yo podía escribir una carta al tribunal pidiendo clemencia. Siena no lo propuso, fue Andrea. Sé que Siena no lo hizo con mala intención, pero escucharla pedir eso se sintió como una traición. Le dije que no. No me importa que tan arrepentido esté Sergio. No voy a fingir que esto no ocurrió. En cuanto a lo legal, el abogado de Sergio intentó negociar, básicamente pidiéndome que aceptara retirar los cargos criminales si Sergio recibía solo libertad condicional. Me reí cuando escuché eso, y le dije a mi abogado que no me interesa nada que no implique verdadera responsabilidad. Esa decisión, al parecer, desató de nuevo a Andrea. Enseguida empecé a recibir mensajes suyos muy feos. Me llamó monstruo vengativo, dijo que estaba arruinando la vida de Siena y me acusó de destruir a la familia solo porque soy demasiado orgulloso para perdonar. Incluso tuvo la desfachatez de decir que Sergio era demasiado frágil para sobrevivir en la cárcel y que si no frenaba esto, tendría su sangre en mis manos. No respondí. No tiene caso. En cuanto a Sergio, apenas lo he visto desde que lo enfrenté y confesó todo. Me ha evitado, cegaramente por consejo de su abogado. La única vez que me contactó fue después de que me negué a retirar los cargos. Me mandó un texto larguísimo sobre cómo la familia debe apoyarse y que solo estaba intentando salir adelante. No dejaba de repetir que siempre pensó pagarme. Tampoco respondí eso. El juicio es dentro de unas semanas y me estoy preparando para lo que venga. Mi abogado dice que hay muchas probabilidades de que Sergio acepte un acuerdo, tal vez algo de tiempo en la cárcel y que lo obliguen a pagarme. Me parece justo. No quiero que vaya a la cárcel, pero tampoco puedo dejar que siga como si nada. Mientras tanto, la relación con los suegros es prácticamente nula. No he hablado con Andrea desde su último ataque y mantengo distancia de cualquier evento familiar. Siena fue a la fiesta de cumpleaños de su prima y según sé, Andrea pasó casi toda la fiesta hablando mal de mí con quien quisiera escucharla. Parece ser que dijo a todos que yo estaba destruyendo la vida de Sergio por unos cuantos miles, aunque fueron 50.000. Lo peor es la soledad en la que esto me dejó. Nunca quise ser el malo, pero así es como me pintaron. He hecho todo para protegerme, pero la parte emocional ha sido más difícil de resolver. A pesar de todo, sé que estoy haciendo lo correcto. Sergio eligió su camino, ahora enfrenta las consecuencias. Y en cuanto a Andrea, dejé de intentar razonar con alguien que vive en otro mundo. Siena y yo seguimos arreglando las cosas. Ella está enojada con su familia, pero sigue queriéndolos. Lo entiendo. Le dije que nunca la haría elegir, pero sabe que las cosas no pueden volver a ser como antes. La confianza no se puede reparar de la noche a la mañana. El juicio ya viene y me estoy preparando para lo que pase. Solo quiero que esta etapa se acabe. Actualización 2. Han pasado unos meses desde el juicio y por fin siento que puedo respirar. Quise esperar a que todo se calmara para contar cómo terminó, en parte porque necesitaba procesarlo y en parte porque estaba demasiado agotado para sentarme a escribirlo. Pero ya que todo terminó, puedo decir que no me arrepiento de haber presentado cargos. El juicio no fue como esperaba, pero el resultado fue justo. O al menos tan justo como estas cosas pueden serlo. Los días previos, el abogado de Sergio insistió en una negociación. Luego ofrecieron una especie de trato ridículo, como 6 meses de libertad condicional y pagar una multa. Rechacé. Después vinieron con algo más serio. Sergio se declararía culpable de robo de identidad y fraude, cumpliría un tiempo en la cárcel y lo obligarían a pagarme. Mi abogado me aconsejó aceptarlo, y la verdad estuve de acuerdo. Por mucho que me enojara, no quería alargar más la tortura. El acuerdo terminó siendo 6 meses en la cárcel del condado, 2 años en libertad condicional y una multa.
El tribunal decidió que, como el banco ya había absorbido parte de la deuda y se corrigió mi crédito, ya no podía exigir mucho más, pero lo acepté. Ya solo quería cerrar ese capítulo. La sentencia fue tensa. Andrea estaba ahí, por supuesto, y no se contuvo. En cuanto el juez leyó la sentencia, rompió a llorar escandalosamente. Ya me lo esperaba. Pero no esperaba que se volviera hacia mí ahí en el tribunal y soltara, ojalá estés feliz. Sergio apenas habló. Solo bajó la cabeza, sin mirarme casi. Esa noche, Andrea me dejó un mensaje de voz de casi 5 minutos en el que soltó todo lo que tenía guardado. Según ella, soy cruel, vengativo y destruye a su familia. Dijo que la humillé y arruiné el futuro de Sergio por un simple error. Fue agotador. No respondí. En las semanas después de la sentencia, con Siena las cosas fueron complicadas. Siempre me apoyó, pero sé que le resultó difícil. Su familia prácticamente la despojó por estar de mi lado. Andrea se encargó de eso. En un momento, Andrea le dijo a Siena que estaba eligiendo a su esposo en lugar de su sangre. Como si fuera traición. Creo que lo que más lastimó a Siena no fue solo la reacción de su madre. Fue la de Sergio. Después de la condena, Siena intentó contactarlo. No esperaba una disculpa sincera, solo que al menos reconociera el daño causado. En cambio, él le dijo que yo la estaba envenenando y que debería abrir los ojos antes de que le volviera en contra de toda la familia. Eso fue la gota que colmó el vaso. Siena casi no les ha hablado desde entonces. Ha sido duro para ella, especialmente ahora que llegan las fiestas. Pero también ha sido un alivio cortar el contacto. Por primera vez en meses, la casa no se siente como zona de guerra. Respecto a la condena, Sergio terminó cumpliendo cerca de 4 meses y lo liberaron antes por buena conducta. No voy a fingir que me encantó. Pero ya dejé de gastar energía en eso. Sigue en libertad condicional y tiene que pagar la multa. Aunque no espero que pague nada. Lo que más me sorprendió de todo fue la perspectiva que gané. Por un tiempo pensé que denunciarlo era venganza, que necesitaba ganar para sentirme justificado. Pero al mirar atrás, nunca fue así. Era cuestión de defenderme. Era cuestión de no dejar que alguien me manipulara para sentirme culpable por proteger lo que trabajé tanto tiempo. Andrea sigue negándose a admitir que Sergio hizo algo malo. Según lo que oigo por ahí, se convenció de que todo fue una trampa mía, lo cual es ridículo. Dudo que alguna vez acepte su responsabilidad, ni por haberlo alentado ni por haberle dicho que robarme estaba bien. Pero honestamente, ya no me importa qué piense Andrea. Pasé meses intentando entender su lógica torcida, buscando formas de arreglarlo. Ahora sé que no puedes arreglar nada si la otra persona nunca reconoce lo que hizo. Siena y yo seguimos sanando después de todo esto. Hubo un tiempo en que sentí que la relación se asfixiaba por todo el peso encima. Pero últimamente, las cosas empiezan a sentirse normales. Salimos más, vemos amigos y simplemente vivimos sin la constante tensión encima. Por primera vez en mucho tiempo, siento que recupero mi vida. Pensé que todo se calmaría por fin después de la condena de Sergio. Con él cumpliendo tiempo y Andrea alejándose, creí que lo peor ya había pasado. Debí haberlo sabido. Semanas después de que Sergio fue a la cárcel, empecé a oír rumores en el trabajo. Cosas vagas que no tenían sentido. Un compañero me mencionó que nuestro jefe le preguntó si yo era confiable. Otro dijo que oyó a alguien preguntar si yo tenía problemas legales. Al principio pensé que era solo chisme de oficina. Ustedes saben cómo son los trabajos. Pero entre más escuchaba, más notaba que era algo planeado, como si alguien estuviera filtrando información. Ignoré casi todo. Hasta que, hace como un mes, mi jefe Greg me llamó a su oficina. Se notaba incómodo, como si no quisiera hablar de esto. Empezó diciendo, mira, Harvey, tengo que preguntarte algo directamente. Ahí supe que algo iba mal. Resulta que Greg había recibido un correo anónimo asegurando que yo tenía antecedentes penales, específicamente por fraude. El correo decía que me habían sorprendido robando a la familia y usando tarjetas de crédito sin permiso, con acusaciones vagas de que ya había estafado a gente antes. No traía pruebas, solo un mensaje largo y confuso con medias verdades. Greg no le creyó del todo.
Me dijo que sabe que llevo años en la empresa, que nunca ha desconfiado de mí y que siempre he sido buen empleado. Pero la política requiere que recursos humanos investigue. Mientras lo hacían, Bragg me recomendó no llamar la atención. Salí de su oficina furioso con quien hubiera hecho esto. Y en serio, no tuve que pensar mucho para saber quién fue. Andrea es la única persona lo suficientemente rencorosa como para intentar algo así. La investigación no duró mucho, apenas una semana. Revisaron mis antecedentes, comprobaron que no tengo historial criminal y confirmaron que nada de lo que decía el correo tenía fundamento. Debió terminar ahí, pero no fue así. 2 semanas después, Andrea subió la apuesta. Ahora fue directo con algunos de nuestros clientes más importantes. Me enteré solo porque uno de mis contactos de años me llamó personalmente a preguntar qué estaba pasando. Al parecer, Andrea escribió a varios clientes diciendo que me habían despedido por mala conducta financiera y advirtiéndoles que se lo pensaran antes de hacer negocios con mi empresa por mi implicación. No puedo ni explicar la vergüenza que pasé. Algunos de los clientes menos cercanos comenzaron a hacer preguntas y al menos uno canceló un trato por temor a posibles riesgos. Fue ahí cuando perdí la paciencia. Hasta ese punto, había mantenido la calma. Ignoraba las llamadas de Andrea, borraba sus correos llenos de insultos y trataba de seguir adelante. Pero esto ya era cruzar la línea. Ya no era solo un drama familiar. Intentaba destruir mi carrera. Llamé a mi abogado ese mismo día. Me aconsejó juntar pruebas antes de iniciar acciones legales. Como Andrea era muy cuidadosa de permanecer anónima en los correos, no estaba seguro de poder vincularla. Pero intuía que no resistiría presumir lo que había hecho. Y claro, se le escapó. Una semana después, Siena supo por un primo que Andrea había estado diciendo que le estaba enseñando una lección a Harvey y que le advirtió a gente en mi trabajo quién es él de verdad. No era una prueba directa, pero bastó para que mi abogado tomara cartas en el asunto. Llamé a Andrea directamente. En cuanto contestó, empezó a insultarme, diciendo que todo era culpa mía y que yo estaba arruinando la vida de Sergio. Intenté mantener la calma, pero cuando saqué lo de mi empleo, ni siquiera lo negó. Al contrario, lo confirmó y dijo que lo hacía porque yo merecía una lección por traicionar a la familia. Le dejé muy claro que si no frenaba eso inmediatamente, todos iban a saber quién era ella realmente. Le dije que iba a contarle a sus vecinos, a sus amigos de la iglesia, a quien fuera, que su hijo era un delincuente condenado y ella había estado mintiendo para protegerlo. Sé que suena pequeño, pero ya estaba harto. Eso pareció asustarla. Se echó para atrás, diciendo que solo le preocupaba la familia y que no quería causar problemas. No le creí ni una palabra. Por su parte, Andrea parece haberse calmado desde aquella llamada. No he sabido nada de ella, y Siena dice que ahora solo se queja en silencio en vez de explotar. No confío en que esto haya terminado. Pero por ahora, las cosas están tranquilas. Siena sigue sintiéndose dividida. Por más enfadada que esté con su madre, le cuesta cortar la relación por completo. Sé que extraña como era antes todo, aunque esos recuerdos ya estén manchados. He intentado ser paciente. Todo esto no ha sido fácil para ninguno de los dos. Pero estoy muy orgulloso de cómo me apoyó en todo. Ahora me doy cuenta de que personas como Andrea siempre encontrarán la forma de justificarse. En su mente, los errores de Sergio no fueron culpa de él. Fueron míos. Por negarme a dejarlo pasar. Se convenció de que yo merecía todo lo que vino luego, por cruel o injusto que fuera. La herida de su sabotaje laboral tardó más en sanar de lo que creí. Tuve que contactar a los clientes, asegurándoles que sigo siendo confiable. Por suerte, la mayoría entendió cuando expliqué lo que había pasado. Aún así, el daño quedó. Perdí algunos contratos que dudo recuperar. Andrea nunca se disculpó. Ni lo esperaba. La última vez que la vi fue en la boda de un primo lejano. Me miró con odio desde el otro lado del salón como si yo hubiera destruido su vida. La verdad, ya ni me importa. Acepté que no hay forma de arreglar nada con ella. Está demasiado metida en la idea de que Sergio es la víctima inocente y yo el villano que lo mandó a la cárcel. Por parte de Sergio, sigue callado desde que salió. Sigue poniendo peros con la libertad condicional. Siena sigue lidiando con el daño emocional.
A pesar de todo, nos estamos recuperando. De verdad pensé que todo finalmente se había calmado después de que Andrea intentó sabotear mi trabajo y destruir mi reputación. Por fin se había callado. Ni correos, ni mensajes de voz. Ni más drama. O eso pensaba. Debí saber que el silencio de Andrea no era buena señal. Hace unas 3 semanas, la prima de Siena, Laura, organizó una reunión familiar. Laura se puso en contacto con Siena para asegurarle que Andrea no estaría invitada, lo cual me dio tranquilidad. Laura ha sido de las pocas personas de nuestro lado desde el principio de esto. Y sabía lo duro que había sido para Siena mantener la relación con algunos familiares sin aguantar el drama de su mamá. La noche empezó genial. Se sentía bien rodearse de gente que no está tratando de manipularme ni sermonearme sobre la lealtad familiar. Las risas iban y venían, los niños corriendo por todos lados. Entonces apareció Andrea. Entró como si nada, con un recipiente de ensalada de papa, como si nada hubiese pasado. Laura la detuvo en la puerta y escuché el intercambio tenso. Laura le dijo directo que no era bienvenida y que se fuera. Pero Andrea, siendo Andrea, ignoró eso y se abrió paso hasta llegar a mí, como si llegara su gran momento. «Tú», gritó, señalándome con el dedo en la cara. Toda la fiesta se quedó en silencio. Yo me mantuve calmado. No quería empeorar las cosas. Solo le dije, este no es el momento ni el lugar, Andrea. Pero obvio ella no lo aceptó y arrancó a gritar como yo arruiné la vida de Sergio y no me importaba la familia. Se puso a decir que yo estaba poniendo a Siena en su contra y que era un hombrecito rencoroso aferrado al rencor. Yo seguía diciéndole que se fuera, pero ella no se detenía. Al final, perdí la calma y le dije que la única persona arruinando su familia era ella. Le recordé que Sergio me había robado y que ella intentó destruir mi carrera. Ahí perdió el control. Sin darme cuenta, me dio una bofetada tremenda. No dije nada. No pude. Solo me di la vuelta y me fui. No iba a armar un escándalo mayor. Laura y varios más prácticamente sacaron a Andrea de la casa. Por lo que supe, afuera se puso a llorar y gritar que yo era el abusivo y que nadie le importaba a Sergio. Seguí en shock cuando Siena me encontró al rato. Creí que estaría destrozada, pero en vez de eso, se la notaba furiosa. Más tarde esa noche, Siena llamó a su mamá. No estaba en la habitación, pero escuché suficiente para saber que no fue nada bonito. Siena le dijo que había tenido todas las oportunidades para disculparse y hacerse responsable, pero que en vez de eso, siempre optó por empeorar las cosas. Le dijo a su mamá que hasta que no mostrara un verdadero remordimiento por lo que hizo Sergio, y por lo que hizo ella, ya no sería bienvenida en nuestras vidas. Y lo mejor fue que por fin las cosas se le voltearon a Andrea. La noticia de la bofetada se regó rápido. Para el fin de semana casi toda la familia lo sabía. Por lo visto, muchos ya estaban hartos del comportamiento de Andrea desde antes. Y esto fue la gota final. Sé que esto no ha terminado. Andrea es demasiado terca para simplemente desaparecer. Pero por ahora, al menos, todo está en calma. Si algo más pasa, los mantendré informados.